no solamente ve un mundo perdido, el Señor no solamente ve un mundo que va camino de la eterna perdición, no ve un mundo que se aparta de Él solamente. Dios también ve en el mundo algo que le produce mucho gozo y le produce mucha alegría. Y ese algo es la iglesia, su iglesia, amén. Y su iglesia somos ¿quiénes? Nosotros. La Biblia habla de la iglesia como el pueblo de Dios, como el cuerpo de Cristo, como la familia de Dios. A partir de hoy yo quiero comenzar una serie que tiene que ver con la iglesia. Y hoy voy a introducir, en base a estos pasajes y a este suceso, del libro de Números, del amor y del afecto que Dios tiene por su iglesia. Amén. Su amor por su pueblo, su ternura por sus hijos que están juntos. A ver, en un ejercicio de esa unidad, tome un momento la mano de la persona que está a tu lado y diga: somos iglesia, somos pueblo de Dios, somos familia de Dios, somos amados por Dios, no solo individualmente, pero somos amados como iglesia de Dios y como pueblo de Dios. Vamos a ir en nuestras Biblias a Números capítulo 22. Números capítulo 22. Es el tercer o cuarto libro de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es el cuarto libro de la Biblia. Números. Este libro habla de las jornadas del pueblo de Dios de camino a Canaán. En el pasaje que vamos a leer, Israel y todo el pueblo estaban a este lado del Jordán antes de entrar a la tierra prometida. Estaban en las tierras de Moab. Dice la Escritura que frente de Jericó. Jericó estaba al otro lado, pero ahora encontramos que Israel, todo el pueblo de Israel, se encontraba en las tierras de Moab. ¿Ya lo tenéis? Versículo 1. Números capítulo 22. Dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vino Balac, hijo de Zippor, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, Señor. Pedimos la dirección del Espíritu Santo en el estudio que vamos a hacer, Señor. Padre, que nuestra cosmovisión, nuestra mente, nuestra capacidad espiritual de ver según Dios, Padre, sea transformada, y nuestro corazón sea transformado por el poder de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús.
Amén, amén y amén. Aleluya. Bien, aquí hay algo importante. Dice la palabra de Dios que Balac se llenó de temor y mandó a buscar a Balaam. ¿Balaam quién era? Era un adivino que vivía a más de 600 kilómetros de la tierra de Moab. Vivía muy lejos, pero desde allí mandó a ¿qué? A buscarlo. Mandó a buscarlo. Y lo que pedía Balac es que Balaam maldijera al pueblo de Dios. Amén. Ese era el propósito, porque tenía tanto miedo de Israel que quiso traer a Balaam desde tan lejos para que maldijera al pueblo del Señor. Ahora, lo interesante aquí es que dice la palabra en el versículo, seguid conmigo, miradlo, en el versículo: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con la dádiva de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron la palabra de Balac. Y él les dijo: reposad aquí esta noche y os daré la respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Ese era el versículo 12. Entonces dijo Balaam a Balaam Dios: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Vinieron los delegados a buscar a Balaam, les trajeron regalos a Balaam, pero Dios le dijo a Balaam: no vaya con ellos, no vayas con ellos, porque ellos quieren maldecir a mi pueblo, y ese pueblo es un pueblo bendito. Amén. Ahora, regresaron y le dijeron a Balac tal cosa, y nuevamente Balac preparó otra comisión de príncipes más ilustres para que fueran a buscar a Balaam con muchos más regalos. Mandó una embajada nueva para que lo hicieran venir de tan lejos para que maldijera al pueblo de Israel. Amén. En esta segunda ocasión, Dios descubrió que en el corazón de Balaam había un deseo de recibir esa recompensa, porque leyendo todos los pasajes que habla de Balaam, habla que él en su corazón realmente quería recibir toda esa cantidad de propina y de dinero que le iban a pagar por hacer tal cosa. Y aunque aparentemente leyendo los capítulos Balaam parece que se sujeta a Dios, en otros pasajes nos dice que realmente estaba interesado en las riquezas que le estaban ofreciendo para que maldijera a Israel. Entonces llegó la segunda comisión donde Balaam y le volvió a decir lo mismo. Y Balaam, muy espiritualista, llegó y dijo: esperen, quédense a dormir aquí y yo voy a preguntar a Dios. Dios se dio cuenta que finalmente él sí quería ir, aun cuando ya Dios había dicho que no fuera. Pero insistió y Dios finalmente le dijo: ve y vas a hacer y decir lo que yo te dijere. Ahora, aquí hay un marco. El propósito de Balac era que el pueblo de Israel fuera maldecido. Maldición. Realmente no quería Dios que entraran en ese juego y en esas situaciones. Pero Dios permitió finalmente que Balaam viniera, hiciera algo extraordinario, porque todo resultó conforme al propósito y al plan de Dios. No maldigas a mi pueblo, porque mi pueblo es bendito. Amén. Vamos a hablar acerca de lo que es la maldición. La maldición, como su palabra lo dice, etimológicamente, maldición tiene que ver con maldecir, o sea, hablar mal. Y tiene que ver en su esencia con reducir
a la persona que recibe esas palabras. Alguien dijo aquí, yo tengo anotado un concepto que dice que es una acción de poder que libera una fuerza espiritual negativa contra el objeto o la persona que recibe la maldición. La maldición es algo poderoso, algo que causa ¿qué? Efecto, que causa daño, que causa un efecto sobre la persona o sobre el pueblo que la recibe. Maldición. Cuando hablamos mal de alguien, lo estamos ¿qué? Maldiciendo, porque lo estamos empequeñeciendo, lo estamos reduciendo, no estamos hablando bien de esa persona, no estamos hablando bien de esa situación, no estamos hablando bien de esa nación, no estamos hablando bien de esa familia, no estamos hablando bien de este trabajo, de este negocio. Entonces estamos maldiciendo con nuestras palabras acerca de esta situación. Y aquí era lo que quería Balac, que Balaam, porque era un hombre adivino, porque también se movía entre la evidencia, estaba en un estado diferente espiritual en aquellos días. Muchos dicen que sí, efectivamente era un hombre que servía a Dios, pero realmente los estudiosos dicen que era un adivino. Sin embargo, en esta ocasión Dios sí le habló para que trajera un mensaje a su pueblo en sus días. Y aquí encontramos que la maldición es algo que está muy claro en la palabra de Dios. Ahora, lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Amén. El pueblo de Dios es un pueblo bendito. ¿Qué significa bendito? Que goza del favor, que goza de la gracia, que goza de la alegría y de la bendición de Dios. Amén. El pueblo de Dios, su pueblo, goza de esos elementos. A pesar de que no somos perfectos, en este contexto de pueblo e iglesia, somos un pueblo bendito. Amén. Somos benditos. A veces nos decimos unos a otros, Dios te bendiga. ¿Y qué podemos decir? Ya estamos benditos en Cristo Jesús. Amén. Somos benditos. El pueblo de Dios es un pueblo bendito. Amén. Entonces, encontramos que la única forma de contrarrestar las maldiciones es con las bendiciones. La única forma de contrarrestar las maldiciones es con las bendiciones. La Biblia dice que es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, ¿quién es el que da la bendición? Dios. Pero nosotros también podemos fabricar la bendición. Suena extraño, ¿no? Nosotros también podemos fabricar la bendición. En esta mañana vamos a aprender a fabricar bendiciones. ¿Cuánto les gustaría? La bendición la da ¿quién? Dios. Pero nosotros podemos fabricar también la bendición para contrarrestar las maldiciones. Maldiciones que a veces han sido generacionales, maldiciones que a veces han sido dadas o hechas por figuras de autoridad, maldiciones que han sido proferidas por figuras o personas, maldiciones que han sido dadas por personas que se mueven en el mundo espiritual, en el lado oscuro, que han caído quizás sobre nosotros o sobre nuestras familias, y digo caído no que causen efecto, pero que se aproximan a los hijos de Dios también, y nosotros podemos crear a su lado bendiciones y contrarrestarlas sobre nuestro trabajo, sobre nuestra familia, sobre nuestro esposo, sobre nuestra esposa, sobre nuestros negocios. Nosotros también podemos crear las bendiciones contrarrestando las maldiciones. ¿Cómo creamos las bendiciones? ¿Cómo creamos las bendiciones? Según la palabra de Dios, nosotros creamos las bendiciones a través de las promesas de Dios. Cuando nosotros nos afirmamos en lo que Dios ha dicho y lo
declaramos y lo repetimos, porque ha sido palabra ¿de quién? De Dios, nosotros estamos profiriendo, creando esa bendición. Ahora más adelante vamos a ver que las bendiciones que profiere Balaam en lugar de las maldiciones no son otra cosa sino la repetición de las promesas que Dios ya había hecho en la historia a Abraham, a Isaac y a Jacob sobre sus descendientes. O sea, la bendición que nosotros fabricamos es aquella cantidad enorme de promesas que Dios ha dado sobre un asunto y que luego las tomamos y las organizamos de tal manera que establecemos que esa palabra de Dios se va a cumplir. Amén. Por ejemplo, ¿cómo puedes tú fabricar una bendición para tu familia? ¿Cómo tú fabricas esa bendición para tu familia? Para bendecirla y contrarrestar la maldición que pueda tratar de llegar a tu familia. ¿Cómo lo haces? Orando es una palabra muy etérea en este momento. Nosotros, con respeto en ese contexto, nosotros fabricamos la bendición, por decirlo así. Nosotros invocamos las promesas de Dios. Por ejemplo, serás salvo tú y toda tu casa. Por ejemplo, hay montones de promesas en la palabra de Dios que nos dice que nuestra familia y nuestros descendientes son santos para Dios. Entonces nosotros tomamos todas esas promesas que Dios ya ha hecho, porque la bendición viene ¿de quién? De Él. Las tomamos y comenzamos el proceso de ejecutarlas, de enviarlas y de darlas. Amén. Por ejemplo, cuando un líder sale a la obra misionera o una persona sale a hacer una gran obra o está haciendo un gran trabajo y uno le dice, oye, el Señor Jehová estará contigo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor está contigo. Tú lo estás, ¿qué? Bendiciendo, contrarrestando toda, ¿qué? Maldición, pero la fabricación de esa bendición es tuya con los elementos de Dios, que son las promesas de Dios mismo que han sido dadas para nuestro beneficio. Amén. Hermanos, vamos a tomar un momentito para fabricar una bendición sobre algo que esté delante de nosotros en estos días y que parece ser contrario al propósito de Dios. Quizás tus niños están en rebeldía, o quizás tus finanzas están teniendo problemas, o quizás las situaciones al lado tuyo se están complicando y tienes en tu corazón temor en tu vida. Y el temor te ha paralizado en muchos proyectos. Hay una bendición pues, atómica, poderosa. El Salmo 91 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces, tomamos esa promesa divina, fabricamos y construimos en el lenguaje del Espíritu la bendición y luego en el nombre de Jesús la enviamos, la declaramos, la proclamamos. No estoy hablando de cosas mágicas, ¿cierto? No estoy diciendo, usa estos términos y va a aparecer un conejo en el sombrero, ni van a ocurrir estas cosas. Pero lo que estamos compartiendo es lo que ya Dios nos ha prometido. Lo que nos estamos recordando es que el Dios de la Biblia es un Dios fiel y que cumple su palabra. Y que la única forma de contrarrestar toda maldición es a través de la bendición. Amén. ¿Cuántos han oído ese dicho que dice que hay personas que nacen con la estrella y otros que nacen estrellados? ¿Cuántos han escuchado eso? ¡Ay, pastor! Todos mis amigos nacieron con la estrella, pero yo, pastor, nací estrellado. Parece como si la maldición le
le llegara, le tocara, estuviera como algo que no corresponde con el plan y el propósito de Dios. Entonces, vamos a fabricar bendiciones sobre situaciones que se están dando ahora en tu vida. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer una palabra de oración y vas a invocar los versículos y las promesas que sabes que Dios te ha dado sobre ese asunto, y luego de que las tengas en tu mente y en tu corazón, las vas a ¿qué? A pronunciar, las vas a declarar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que en tu boca está la bendición y la maldición, la muerte y la vida. ¿Sí? Nosotros no estamos haciendo cosas, dilo, proclámalo, confiéselo y va a ocurrir. No, lo que pasa es que la materia prima no corresponde a nuestra voluntad. La materia prima de esos elementos de la bendición no corresponden a nuestros buenos deseos solamente. La materia prima donde están construidas las bendiciones son las promesas de Dios, el carácter de Dios, la benevolencia, el favor, el afecto y el amor de Dios por nosotros es lo que ha dado para nosotros esa materia prima para que nosotros creamos bendiciones. ¿Sabe cómo se llama eso? En hebreo se llama fiat. Digan conmigo fiat. Cuando vosotros veáis los coches Fiat, acordéis de eso, ¿vale? Que la palabra fiat en hebreo tiene que ver con hágase. Hágase tu voluntad, dijo María. Pero la palabra en hebreo, en el capítulo 1, cuando fueron creados los cielos y que el Señor dijo, hágase. Y las cosas fueron ¿qué? Hechas. O sea, se ejecutó algo cuando el Señor, Dios Todopoderoso, Dios del universo, declaró la palabra, hágase. Eso es fiat. Fiat fue cuando María le dijo al ángel, hágase conmigo la voluntad del Señor. ¿Qué implicó ese hágase de María? Que en su santo ser interior, en su cuerpo, fue gestado el Hijo de Dios. Algo que no había, comenzó a ¿qué? A ejecutarse. Algo que no existía en el sentido del cuerpo de María, comenzó a crearse. Igual en la creación, las cosas que no habían comenzaron a suceder por el fiat de Dios, cuando dijo, hágase los cielos y la tierra. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a hacer muchos fiat. Amén. Muchas declaraciones de gracia y de bendición. Amén. Vamos a bendecir. Yo quiero que mi hogar sea mejor. Yo mismo quiero ser un mejor hombre. Yo no quiero que nada afecte mi camino en los caminos del Señor, mi economía. Yo quiero ver milagros en mi economía. Yo quiero ver más milagros en la economía de la obra del Señor. Cuando yo oro por el local, yo oro por las familias, oro por los trabajos, oro por las empresas, oro por cada persona para que sea bendito y sea prosperado. Y luego de que sea bendito y sea prosperado, también sea obediente y sea generoso. ¿Y cómo oro? ¿Y cómo bendigo al pueblo? Entonces fabrico una bendición. Y digo, Señor, tu palabra dice, mía es la plata y mío es el oro. Señor, yo ruego que siendo tuya todas las riquezas las coloques en las manos de tu pueblo. Y tu pueblo sea bendecido, tu pueblo sea prosperado y tu pueblo sea multiplicado. Ahora, Señor, fabrico la siguiente bendición. Dales un corazón generoso para que de todo lo que han recibido de ti lo puedan ofrecer en alabanza y en adoración. Amén. Nosotros no hablamos de parte para que ten 5 y recibas 50. No, nosotros decimos que todo lo que damos es para la gloria de Dios. Es culto, es alabanza, es adoración. Y Dios deja tras sí su santa bendición porque el dar trae consigo una multitud de promesas, promesas de gracia y promesas de bendición. Entonces, vamos a tomar 2 minutos. Vamos a orar
y vamos a fabricar una bendición, sea para nosotros mismos, sea para nuestra familia, sea para la persona que tenemos a nuestro lado, ¿sí? Sea para un negocio que tenemos ahora delante de nosotros, una empresa, un proyecto, algo que sea desafiante para nosotros, algo que se está resistiendo a esa gracia y a esa benevolencia de Dios, y vamos luego a proferir esa palabra de bendición. Amén. Y ojalá que después nosotros salgamos de aquí fabricando muchas bendiciones y cuando lleguemos animemos a nuestros hijos, ¿sí? Animemos a nuestros hijos y le digamos esas bendiciones que dice la palabra de Dios. En el espíritu de ellos van a ser tocados por el poder de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a fabricar la bendición, o sea, va a tomar las promesas que Dios tiene con respecto al tema, luego las vamos a declarar en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Toda bendición viene de ti y es la bendición tuya la que enriquece nuestras vidas. Padre, danos sabiduría, cómo fabricar esta bendición con una materia prima que no es la mía, que en una materia prima que no tengo que ver yo nada. Son tus promesas, son tu palabra, la materia prima de esta bendición que yo voy a fabricar para mi familia, para mí, para mis amigos, para mis negocios. Yo quiero fabricar esa bendición, porque es lo único que contrarresta la maldición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Ahora lo que vamos a hacer, esto lo vamos a ir aprendiendo, ahora lo que vamos a hacer es fabricar la bendición. Piense en aquellas cosas que necesitan recibir algo de parte de Dios y que necesita cambiar de condición y de situación por la obra de Dios. Piénselo, sí, piénselo. Si tienes que escoger un boli y anotar, hágalo. En el nombre de Jesús, escribe, tengo estas promesas de Dios, esta es mi materia prima por las que yo voy a crear la bendición. Aleluya, aleluya. Si tienes miedo, si tienes temor, tú vas a tomar esas promesas divinas que dicen: no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Si tú tienes problemas de soledad, crea esa bendición que dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Toma esas promesas de Dios, esa materia prima que Dios te ha dado y fabrica esa bendición particular. O quizás teniendo problemas con los niños, con los chicos, con los hijos en casa, comienza a pensar en la bendición que tú vas a darle a tus hijos para contrarrestar todas las maldiciones que quizás otras personas han proferido sobre ellos, o quizás con maldiciones que han venido sin darte cuenta aún de tu propia boca para tus hijos, cuando en lugar de engrandecerlos, los has empequeñecido, en lugar de animarlos, los has desanimado, en el nombre de Jesús. Quizás tú estás preparando una bendición para tu esposo, para tu esposa, quizás tú no ves lo que quieres ver en tu esposa porque tú la has empequeñecido. Y tú preparas para ella una bendición. Por ejemplo, Proverbios 31, mujer virtuosa, maravillosa mujer. Ella prepara una bendición para su esposo como un hombre de Dios valiente, porque lo único que va a contrarrestar las maldiciones son las bendiciones. En el nombre de Jesús. Señor, yo quiero fabricar una bendición sobre nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. Normalmente las iglesias en España a veces llegan a un tope y a veces se quedan allí, pero en el nombre de Jesucristo yo evoco toda tu palabra donde dice que seremos multiplicados como la estrella de los cielos y como la arena del mar.
Yo tomo y fabrico esta bendición para esta comunidad, de que este pueblo es bendito, de que este pueblo es próspero, de que nos extenderemos al norte, al sur, al oriente y al occidente, Señor. Es un pueblo de gracia, es un pueblo fructífero, es un pueblo lleno de gracia y de bendición de Dios. Bueno, ya tenemos la bendición, ahora vamos a hablarla, vamos a proclamarla en el nombre de Jesús. Comience tú a hablar esa bendición que has fabricado en el nombre de Jesús. Comienza a hacerlo en el nombre de Jesús. Comienza a hacerlo. Si es sobre tu familia, habla a tu familia las bendiciones de Dios. Si es a tu esposo, comienza a decirle a tu esposo la bendición de Dios. Si es a tu esposa, comienza a decirle a ella la bendición de Dios. Si son para tus hijos, cuando tus hijos salgan, tú vas a darles la bendición de Dios. Porque recuerda que lo que contrarresta la maldición es que ellos estén bajo bendición, bajo la bendición de Dios. Recuerda que la materia prima no son los deseos egoístas del ser humano, son las promesas fieles y verdaderas de Dios. Las promesas fieles y las promesas verdaderas de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, llénanos de gracia como iglesia, Señor, para multiplicarnos, Señor. Opera grandes milagros en medio nuestro, Señor, de tal manera que las personas puedan venir, recibir la sanidad en sus vidas y los milagros del Altísimo en sus vidas, Señor. Que el poder de Dios se manifieste en este lugar, Señor. Padre, yo bendigo, Señor, a tu santo pueblo, Señor. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a seguir ejercitándonos. Amén. Esto es un pequeño ejercicio. ¿Qué sigue ocurriendo en el pasaje que estamos leyendo? Dice la palabra de Dios que hubo un suceso, que Dios envió un ángel para estorbar el camino de Balaam, que finalmente vino para estar con Balac con el propósito de maldecir al pueblo de Dios que Dios había que bendecido. Entonces, el principio es que el pueblo de Dios es un pueblo que bendito, que está en bendición, en gracia y en favor de Dios. Ahora, dice la palabra del Señor que Balac le dijo a Balaam: subamos al monte, lo vais a leer en casa, y vais a maldecir a Israel. Y dice la palabra de Dios que Balaam le dijo: prepare 7 altares con corderos y sacrificios, porque los vamos a ofrecer a Dios y yo voy a ir a hacer lo que tengo que hacer conforme Dios me guíe. Y allí van a encontrar en el pasaje bíblico que cuando Balaam ve el pueblo de Dios, en lugar de comenzar a maldecir, comienza a ¿qué? A bendecir. Pues Balaam se puso furioso y dijo: si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas. Y Balac cogió a Balaam nuevamente y se lo llevó a otro monte. Y Balaam le dijo a Balac: prepara 7 altares, ponga corderos, ofrece sacrificios y yo voy a ver qué tengo que hacer de parte de Dios. Y desde otra perspectiva mira al pueblo de Dios y comienza a proferir palabras, pero eran palabras de bendición. En el primer intento Balaam fracasa porque Balaam, en lugar de maldecir, bendice. En el segundo intento, en lugar de Balaam maldecir, bendice. En el tercer intento, porque lo lleva luego a otro monte, desde otra perspectiva, y dile: maldice a ese pueblo. Y Balaam le dice lo mismo: hazme 7 altares, coloca los sacrificios, ofrece y yo veré qué voy a hacer. Y termina haciendo exactamente ¿qué? Lo mismo. En lugar de maldecirlo, lo que hace es que bendice al pueblo
de Dios. Porque lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Amén. Lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Ahora, en el primer intento de maldecir al pueblo de Dios, Dios comienza a hablar maravillas acerca de su pueblo. Dice que es un pueblo que goza del favor y de la gracia de Dios. Dios comienza a decir que su pueblo es un pueblo numeroso. Y sigue diciendo más y más bendiciones. En el segundo intento, Dios dice, por medio de Balaam, que su pueblo es un pueblo lleno de seguridad, que es un pueblo que está bajo bendición. En otro pasaje dice que el pueblo suyo es un pueblo que es justificado, declarado justo por Dios, que es un pueblo que le agrada, que le produce alegría. Dice, Jehová su Dios está con él, y el júbilo del rey en él. El gozo de Dios estaba en su pueblo, estaba en su iglesia, estaba en sus hijos, estaba en su familia, que era ese pueblo que representaba el pueblo de Israel. Pues después de estas tres situaciones, Balac se pone furioso con Balaam y lo manda a freír espárragos. Dice, no, vete. Ya no te voy a dar ¿qué? Nada, riquezas, no te voy a pagar porque te pedí que hicieras una cosa y has hecho la otra. Y sin que lo pidiera Balac, ni dijera nadie nada, Balaam bendice por cuarta vez. Ya no bendice del presente, sino que ahora bendice del futuro y habla de la grandeza de ese pueblo y que de ese pueblo va a nacer la estrella de Dios que era el Mesías de Israel. Amén. Y comienza a profetizar Balaam acerca de que las naciones que se levantaron contra Israel serán aniquiladas y serán destruidas, entre ellas la terrible nación de Amalek que le hizo tanto daño al pueblo de Israel cuando salía de Egipto. Hermanos, Dios tiene bendición sobre su pueblo. Su pueblo es bendito. Y Dios lo ve con tanto amor, Dios lo ve con tanta ternura, que lo ve como un pueblo redimido por el que pagó un precio, el precio de su propia vida, ahora en Cristo. Dios ve a su iglesia, a su pueblo, en el contexto que estamos hablando, como un pueblo que es fructífero, como un pueblo que es próspero, como un pueblo que es bendecido y como un pueblo que tiene liderazgo. Amén. Esa es la visión que Dios tiene de su pueblo. A veces nosotros no nos miramos a nosotros mismos como Dios que nos ve. Dios nos ve de una forma diferente. Mire lo que dice Moisés y cómo Moisés interpretó este suceso. Dice la Escritura, mas no quiso Jehová tu Dios oír ¿a quién? A Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Amén. Está hablando del pueblo de Israel. Él convirtió la maldición. Él convirtió todos los planes malignos que habían en el corazón de Balac. Los convirtió en bendición. Aleluya. Porque la forma de contrarrestar la maldición es con la bendición. Y esto nos lleva a algo al Nuevo Testamento. La iglesia son los llamados afuera. La iglesia es el pueblo de Dios, compuesta por gentiles y judíos. Gentiles son los que no son nativos del pueblo de Israel ni son por sangre, pero que han creído en el Señor Jesucristo, que son salvos por la obra de Cristo. Somos el pueblo de Dios, de toda nación, pueblo, tribu y lengua, negros, blancos, amarillos, azules, tricolores, gordos, flacos, altos, bajos, todos somos iglesia de Jesús. Igual que Israel, somos un pueblo bendito. Gloria a Dios. Dice la palabra, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia que gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. Igual, hermanos, que Dios tenía su visión de amor y de ternura y de gracia y de bendición sobre su pueblo Israel, es ese mismo afecto, amor, cariño, aprecio, admiración que Dios tiene hoy por nosotros que somos su iglesia. Y las mismas cosas que la Biblia dice que eran benditas en el pueblo de Israel, somos nosotros benditos hoy en Cristo. Bendecidos en Cristo, sustentados en Cristo, alimentados en Cristo, levantados en Cristo, fortalecidos en Cristo, prosperados en Cristo, y lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Amén. Pero ojo, no dejan de haber esas luchas, no dejan de haber esas circunstancias, en que a veces parece que las cosas, todo nos sale ¿qué? Mal. Y a veces en muchos se cumple la ley de Murphy, que dice que toda una cosa que puede salir mal, saldrá mal. Esa es la ley de Murphy. Pero nosotros tenemos la ley del reino de Dios, que podemos salir bien, siempre. Aun cuando a veces el momento, en las primeras instancias, las cosas son difíciles, finalmente el cuadro completo es que hay bendición sobre nosotros. Amén. Hace algún tiempo, un joven, estos días, quería venir aquí a España. Y tuvimos muchas luchas para conseguir toda la gestión de sus documentos. Llevamos casi un año en toda esta gestión y toda esta cuestión. Y él, altamente preocupado, me escribía: ¿qué pasa con esto? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a organizar? Y de forma también extraña la cuestión se ha ido ¿qué? Alargando al punto que se puede llegar a pensar que solo son problemas. Y ayer me llega la noticia y me dice: ¡oh, me voy a casar! ¡Me voy a casar! Ahora me lo voy a encontrar en Washington y le voy a preguntar: si te hubieras venido, no te hubieras casado. Pero Dios ha permitido estos procesos que a veces no los entendemos, que los juzgamos a veces mal, de que todo es peor, que por qué a mí me sale tan mal, que por qué me pasa esto, que por qué no a la vecina, y por qué sí a mí. Y resulta que Dios usa muchas cosas que parecen difíciles, lo usan finalmente para bendecirnos, porque estamos bajo su bendición. Estamos bajo su bendición. Estamos bajo su gracia, bajo su misericordia. Entonces tenemos que estar agradecidos. Ayer me mandó una foto y dije: anda, qué chica tan guapa. Lo que hay que ver, si se hubiera venido para acá, bueno, no sé qué hubiera pasado, pero bueno, gloria a Dios que Dios dirige las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Le va a pedir una ofrenda y todo por la demora. Amén. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Como una persona bendita? Que donde tú llegas no son ellos los que producen favor en ti, sino tú favor a todos ellos. Mira el poder que había tan fuerte en Israel, que dijo que a los que te bendijeren serán benditos, a los que maldijeren serán benditos. O sea, el bienestar de los pueblos estaba condicionado a cómo tratarían ellos a quién, al pueblo de Israel. Si lo trataban bien, iban a ser ¿qué? Benditos. Si lo trataban mal, iban a ser benditos. Eso es lo mismo que pasa contigo. Cuando tus jefes y la gente que no entiende quién eres como hijo de Dios se mete contigo, está teniendo problemas él. Porque tú estás en bendición. Y cuando las personas se dan cuenta y te apoyan y procuran tu bien, ellos van a hacer que... Y tú eres quien trae la bendición a ese lugar donde trabajas, a ese lugar donde estudias.
porque tú eres la persona que está bendita. Estos días en África, estaba un pastor, ya voy a terminar, estos días estaba en África y un pastor me estaba contando que había un personaje en el gobierno que le tenía una manía a los cristianos y solo creaba problemas y mandó a 2 pastores a la cárcel. Y pasó con él de que este hombre cayó en miseria y cayó en desgracia y lo fueron a visitar a la cárcel. A este hombre que hizo tanto daño cuando estuvo en ese puesto del gobierno y que se quejaba de su vida miserable. Y hubo una persona que le dijo, ¿sabe por qué te llegó toda esta maldición? Porque tú tocaste a los hombres de Dios. Tú los tocaste y aquí está el fruto de lo que ha pasado en tu vida. ¿Qué dijo el hombre? ¿Qué tengo que hacer? Y el consejero le dijo, pide perdón. Él salió de la cárcel, donde su miseria lo había llevado, llegó a la reunión más representativa de la iglesia en la ciudad y pidió perdón. Se arrepintió y se entregó a Jesús. Hermano, que nadie se meta contigo. Que nadie se meta contigo. Porque tú eres un hijo y una hija de Dios. Y tú eres un ser bendito por la gracia de Dios. Y muchas veces la gente cree, ay, este es un pringao tú, que tú no sabes con quién te está metiendo. Somos hijos de Dios. Y a veces la gente trata de hacer daño y termina. Hermanos, alguien dijo que los días pasan y Dios coloca a cada uno en su sitio. Así que sepa que tú eres una persona en bendición y que tú eres quien lleva la bendición. Amén. Terminamos nuestra reunión, pero escuchen, vamos a tomar un minuto, vamos a aplicar una bendición para la persona que tenemos al lado. Una promesa, piensa en una promesa de Dios que tú le vas a decir a una persona que tienes a tu lado. Una promesa de Dios, una promesa de Dios. Una promesa de Dios. Quiero contarles que tenemos una nueva conductora en Centro Cristiano Vida Nueva. Patricia ya tiene el carnet de conducir. Gloria a Dios. Yo creo que Marcelo le estará preparando, que el Señor lo guardará cuando vaya con ella, ¿no? Bueno, preparen una bendición para dársela a la persona que tiene cerca, ¿vale? Una bendición. No de tu cosecha, ¿vale? De la cosecha de Dios. Y la cosecha de Dios es la palabra de Dios, amén, una palabra de Dios. Ya, ahora, ore y dele la palabra a esa persona que tiene cerca. Ore por esa persona en el nombre de Jesús y dale esa palabra de bendición. Ore por esa persona y dale la palabra de bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale la palabra de bendición. Dale la palabra de bendición. A David la Biblia lo llama el dulce cantor de Israel. Yo bendigo en la palabra de Dios tu vida, Efraín, para que no seas solo el dulce